¿Qué tal? Damos la bienvenida a quienes nos acompañan en este momento en nuestra predicación desde la iglesia Siguiendo a Jesús en los Arrayanes en Ibagué, Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular. En el día de hoy vamos a ver cómo el Señor es nuestro protector, nuestro guía y nuestro perdonador, Salvador. Vamos a ver en un pasaje bíblico cómo describe el salmista, porque es un salmo, más exactamente el rey David, estas tres áreas en las que Dios se manifiesta a nosotros como sus hijos y donde vemos la gracia, la misericordia, el amor de Dios como nuestro Creador, Salvador y como nuestro Padre. Y para eso vamos a darle una mirada al Salmo 25. Les invito a que abran sus Biblias en el Salmo, en el libro de los Salmos, capítulo 25. Y por favor me acompañan, lo vamos a leer todos los 22 versículos para luego comentar algunos de ellos. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, pero antes de comenzar a leer, quiero que oremos. Bendito Padre, Señor, te damos gracias en este momento por la vida, gracias por permitirnos disfrutar de tu creación hasta hoy, gracias porque hemos despertado bajo un techo, gracias Dios porque tenemos libertad de movernos, gracias Señor porque podemos también encontrarnos en la virtualidad a través de este video. Que tu palabra, Señor, fluya en medio de nuestros corazones, pero no solo como enseñanza, sino como semilla que dé fruto en cada vida de quienes van a escuchar este mensaje desde tu palabra. Te damos gracias, Señor, gracias por tu Hijo, gracias Espíritu Santo, en Cristo Jesús, amén. Bueno, vamos a leer entonces Salmo 25, Salmo de David. Oh Señor, te entrego mi vida, confío en ti, mi Dios. No permitas que mis enemigos se regodeen en mi derrota. Nadie que confíe en ti será jamás avergonzado, pero la deshonra les llega a los que tratan de engañar a otros. Muéstrame la senda correcta, oh Señor, señálame el camino que debo seguir. Guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Recuerda, oh Señor, tu compasión y tu amor inagotable, que has mostrado desde hace siglos. No te acuerdes de los pecados de rebeldía durante mi juventud. Acuérdate de mí a la luz de tu amor inagotable, porque tú eres misericordioso, oh Señor. El Señor es bueno y hace lo correcto. Les muestra el buen camino a los que andan descarriados. Guía a los humildes para que hagan lo correcto. Les enseña su camino. El Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias. Ok, vamos a continuar hasta el final como lo anuncié. Por el honor de tu nombre, oh Señor, perdona mis pecados, que son muchos. ¿Quiénes son los que temen al Señor? Él les mostrará el sendero que deben elegir, vivirán en prosperidad y sus hijos heredarán la tierra. El Señor es amigo de los que le temen, a ellos les enseña su pacto. Mis ojos están siempre puestos en el Señor, porque Él me rescata de la trampa de mis enemigos. Vuélvete a mí y ten misericordia de mí, porque estoy solo y profundamente angustiado. Mis problemas van de mal en peor. Oh, líbrame de todos ellos. Siente mi dolor, considera mis dificultades y perdona
todos mis pecados. Mira cuántos enemigos tengo y de qué manera despiadada me odian. Protégeme, rescata mi vida de sus manos, no permitas que me avergüencen, pues yo en ti me refugio. Que la integridad y la honestidad me protejan, porque en ti pongo mi esperanza. Oh Dios, rescata a Israel de todos tus problemas. Bueno, como acabamos de escuchar, pues se repiten ciertos pedidos de parte del salmista, que estaba viviendo una vida, parece, como en un encierro, se sentía acorralado por un lado y otro, pero también estaba acudiendo a la misericordia de Dios. Por eso, si recuerdan, el título de nuestra enseñanza de hoy: el Señor me protege, me guía, me perdona, porque son tres temas que toca aquí el salmista en este Salmo 25. Entonces vamos a tratar en este tiempo de analizar un poquito estos versículos, algunos, para ver de qué manera no solamente fue una exclamación, una oración por parte de David, sino que tiene mucho que ver con el día a día de algunos, no, de muchos, no. Yo pensaría que de todos nosotros. En algún momento de nuestra vida podemos haber pasado o estar pasando, o llegará un momento como este, de estar con el corazón tan afectado. Es interesante que en los salmos, 72 salmos hablan de los enemigos. Es decir, casi la mitad del libro de los salmos, en algún versículo, está tocando el tema de los enemigos. Y aquí yo quiero hacer claridad, que Dios nos ha permitido hacerlo también con los devocionales que mi esposita comparte a diario y que yo de alguna manera le ayudo con la introducción. Y es que sí, en Efesios dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, aclarando que nuestra guerra espiritual es espiritual, que no es contra las personas. Pero se ha malinterpretado este versículo para decir que nosotros no tenemos enemigos de carne y hueso. Una cosa es que Dios, a través del apóstol Pablo, nos advierta que el mayor enemigo somos nosotros mismos, nuestra naturaleza, pero que sí hay un enemigo espiritual, Satanás, que vino a robar, a matar y a destruir. Pero, como vamos a ver a continuación, sí hay otra clase de enemigos de carne y hueso y diferentes a Satanás. Por ejemplo, todos los que se oponen a nosotros en cuanto queremos hacer la voluntad de Dios son nuestros enemigos, porque están buscando que nos alejemos de Dios. Y si nosotros nos alejamos de Dios, nos va a ir mal. Entonces la persona que trata de alejarnos de Dios está buscando que nos vaya mal. ¿Se da cuenta? Puede que ni siquiera sea consciente de eso. Pero todo el que se opone a que nosotros busquemos de Dios, lo debemos de considerar nuestro enemigo. Atención, no para hacerle daño, porque Jesús nos enseñó muy bien cómo se tratan los enemigos. ¿Recuerdan? Mateo 5:43. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a los que os persiguen, bendecid a los que os maldicen. Ese es el tratamiento. Pero aquí estamos viendo que David, el salmista, pues le estaba pidiendo al Señor protección contra los enemigos. En los primeros versículos dice: oh Señor, te entrego mi vida, confío en ti, mi Dios, no permitas que me avergüencen, no dejes que mis enemigos se regodeen en mi derrota, o sea, se alegren en mi derrota. Pues yo te digo, las tentaciones son enemigas nuestras. Se muestran amigas, se hacen atractivas, pero están buscando destruirnos. El dinero fácil es un enemigo. El éxito que alimenta nuestro orgullo es un enemigo. La inseguridad que nos atormenta es un enemigo que nos puede destruir. El temor
El temor es contrario a Dios. La palabra de Dios dice que Dios es amor y el amor echa fuera el temor. El sexo puede convertirse en un enemigo cuando queremos practicarlo por fuera del matrimonio. Y claro, sí, nuestro enemigo Satanás, yo no quiero quitarle esa importancia negativa al enemigo. Y aquí el salmista le pide a Dios que impida, Dios, que los enemigos lo venzan, porque se están oponiendo a todo lo que es Dios. Mira, la persona que te llama a llenarte la cabeza de chismes, así sean verdad, es tu enemigo, porque te está robando la paz. Hay que analizar. Por eso, cuando nosotros nos prestamos a contar chismes, a reproducir mentiras, nos estamos convirtiendo en enemigos de personas porque les hacen daño esos mensajes que enviamos, esas llamadas que hacemos para contar algo que no nos consta. Fíjate la cantidad de enemigos con la que tenemos que lidiar y fíjate la cantidad de veces en que tú te puedes convertir en enemigo de un creyente. David no está aquí cuestionando su fe, porque él está confiado de que Dios lo va a vencer esos enemigos. Lo que pasa es que está viviendo un momento difícil. Por eso comienza diciendo, Señor, te entrego mi vida. O sea, él sí estaba confiado que Dios lo iba a sacar adelante, pero la batalla era muy dura y necesitaba desahogarse delante de Dios. Pero mira, David no quería que el triunfo de sus enemigos fuera un obstáculo para la fe de otros. Aquí es donde también tenemos que mirar si nuestras actuaciones, nuestra manera en la que enfrentamos dificultades puede afectar la fe de otras personas. A ver, y no nos debe mover el qué dirán, pero sí debemos de tener la sabiduría. La gente, por ejemplo, cuando ven que reaccionamos con temor ante un peligro y nos llenamos de histeria y gritamos, pues ¿qué van a pensar? No que este es el que confía en Dios. ¿Te das cuenta? Y repito, tú no debes enfrentar confiando en Dios para impresionar a otros, no. Tú debes enfrentar confiando en Dios para obtener la victoria. Pero vamos a mirar el versículo 3. Dice, nadie que confíe en ti jamás será avergonzado, pero la deshonra le llega a los que tratan de engañar a otros. ¿Cuál es la característica de nuestro enemigo Satanás? El padre de la mentira. ¿Y qué busca la mentira? Engañar. Y repito, cuando tú te prestas para esparcir mentiras, estás al servicio del padre de la mentira, ¿o no? La palabra de Dios dice que en esto sabrán que somos hijos de Dios, y entonces nos da unos parámetros. Bueno, y si nuestro estilo de vida es la mentira, puede que no nos inventemos cosas, pero sí contamos cosas que nos contaron y no nos consta que sea verdad. Yo quiero insistir ahí, porque aquí dice que la deshonra le llega a los que tratan de engañar a otros. Que Dios nos ayude a entender que si bien Dios nos protege, nos guarda, es nuestro protector porque somos sus hijos, pues de la misma manera Dios va a guardar, a proteger a otros de nuestras mentiras o engaños. Es que la cosa es de doble vía. Que Dios nos ayude a entender por qué dijo Jesús, en estos sabrán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Y si yo amo a alguien, ¿por qué le voy a querer hacer daño? Es que me cae mal, es que me miró mal, es que me dijo. Bueno, pero si es un hermano en la fe, no debes de ir es con papá a orar por esa persona para que lo bendiga en lugar de estar hablando mal de esa persona o temiéndole. Esa es otra manera de enfrentar mal al enemigo. Pero bueno, el Señor nos guarda, pero no nos guarda siempre mandando un ejército de ángeles o haciendo que esa persona sufra. No, no, no.
Muchas veces el Señor nos guarda guardando nuestro corazón, diciéndonos cómo reaccionar frente a ese enemigo. Pero ¿y si no le hacemos caso? Miremos el versículo 4. Muéstrame la senda correcta. ¿Recuerdan? Aquí nuestro título, el Señor me protege, pero también me guía. Pues bueno, aquí en el versículo 3 dice: nadie que confía en ti será jamás avergonzado, pero la deshonra le llega a los que tratan de engañar a otros, era lo que estábamos leyendo. Pero aquí en el 4, versículo 4 dice: muéstrame la senda correcta, oh Señor, señálame el camino que debo seguir. Atención, mira, el salmista, el rey David, se siente acorralado por los enemigos de carne y hueso y las tentaciones y no sé qué más cosas, pensamientos, temores, angustias, y entonces, confiando en que Dios le protege, le está pidiendo que lo guíe. Muéstrame la senda correcta. Está expresando su deseo de que Dios lo guíe. Y trayéndolo a nuestra vida hoy, ¿cómo recibimos nosotros dirección de Dios? Bueno, pues rindiéndonos delante de Él para ser guiados y darnos cuenta de que Dios guía principalmente por su palabra, por la Biblia. Es que a veces queremos que descienda una luz del cielo y pedimos señales, cuando la palabra de Dios es el mapa del tesoro. Es nuestra guía, nuestro GPS, nuestro faro. Muéstrame la senda correcta, oh Señor. Señálame el camino. Bueno, hace 2020 y tantos años, el Hijo de Dios dijo: yo soy el camino. ¿Qué tenemos que hacer para seguir a Jesús? Obrar, responder, caminar por la vida como lo hizo Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué significa venid a mí? Sigue mis pasos, imítame. El Salmo 119, Antiguo Testamento por supuesto, nos habla del conocimiento infinito que se halla en la palabra de Dios. Seguiré tus estatutos, tus normas. Y cuando nosotros leemos la Biblia, no como un libro de religión, sino como una guía, pues vamos a aprender a obtener la sabiduría que viene de Dios para recibir la dirección. La gente, perdónenme, y todos somos gente, pero a veces los cristianos creemos que con sabernos la Biblia y sacar pecho porque leímos no sé cuántas veces desde Génesis hasta Apocalipsis, o hemos leído todas las versiones que hay en las estanterías, pensamos que ya. Resulta que la palabra de Dios dice que no debemos de ser solo oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces uno no debería estar pendiente de cuántos versículos ha leído o memorizado, sino más bien cuántos versículos ha leído, memorizado y practicado. Porque si no caminamos por la senda que nos muestra el Señor, pues ¿cómo pretendemos que nos proteja? Los versículos 5, 6 y 7 refuerzan lo que hemos dicho anteriormente. Guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Mira lo que está aquí aseverando el salmista, el rey David, todo el día. Mi pregunta es, ¿tú y yo ponemos nuestra esperanza en Dios todo el día? ¿O nos estamos llenando de pánico y sentimos que ya perdimos porque vimos el noticiero, porque anuncian reformas, porque ahora van las iglesias a pagar impuesto? ¿O en quién confiamos? Sí hay una realidad a nuestro alrededor, yo no estoy tratando de desconocer, no soy de los que recomienda no ver noticias, no, al contrario, hay que verlas y leerlas y escucharlas para orar, pero no dejarnos llevar por eso.
por lo que el mundo muestra. Vamos a ver más adelante eso. Dice el versículo 6, recuerda, oh Señor, tu compasión. Y aquí llegamos al otro punto. El Señor me protege, me guía y me perdona. Mira lo que dice el versículo 6 y 7. Recuerda, oh Señor, tu compasión y tu amor inagotable que has mostrado desde hace siglos. No te acuerdes de los pecados de rebeldía durante mi juventud. Acuérdate de mí a la luz de tu amor inagotable, porque tú eres misericordioso. A veces el mundo le enseña a uno más. Hay una canción, no la voy a tararear, porque no pretendo aquí promover la salsa. Pero hay una canción de salsa que dice que estoy preso en el tiempo porque me quedé en ese momento. Yo creo que grandes y chicos hemos cometido errores en el pasado, pero Dios dice que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. La palabra de Dios dice que el Señor toma nuestros pecados, que son rojos carmesí, y los vuelve blancos como la nieve. Y nos gusta leer todo eso, pero ¿saben? No lo creemos, porque insistimos en pensar que lo malo que nos puede estar pasando hoy en esta vida cuesta abajo es porque Dios me está cobrando un pecado, una equivocación de hace 20, 30 años. El Señor no pasa facturas viejas, porque Jesús dijo, todas las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. Cuando llegamos a los pies de Cristo, todo ese pasado queda clavado en la cruz y decimos creer que Jesús es nuestro Salvador, nuestro Mesías, pero resulta que no lo creemos. Lo decimos, pero no lo creemos cuando no queremos recibir el perdón de Dios. Y digo no queremos porque seguimos insistiendo en que Dios nos está cobrando las equivocaciones del pasado. Y aquí el salmista está echando mano al amor de Dios. No te acuerdes de los pecados de rebeldía durante mi juventud. Él sabe que Dios ha olvidado, pero el que los problemas lo tengan acorralados le hace sentir que Dios está echándole mano al pasado. Y te voy a decir, nosotros somos presos del pasado cuando nos soltamos, que nos ofendieron cuando teníamos 5 años, que nos violaron, que nos dijeron, que nos despojaron, que fue que mi mamá me dijo que yo era un bruto, y todas esas cosas que yo no sé en qué momento se colaron en nuestra fe. Porque cuando yo veo a Jesús sanando enfermos, jamás le dijo, y este problema te empezó a ti por allá cuando estabas pequeñito y te traumatizaron cuando tu tío te dijo y te hizo. Seguramente hay muchas cosas que tenemos que sanar de nuestro corazón, pero no mediante regresiones ni nada de esas cosas. Es creyendo que Jesús rompió esas cadenas y soltar ya ese álbum de los recuerdos para vivir el presente. Pero bueno, nuestro tema aquí es que el Señor, Dios Todopoderoso, a través de Jesús y el Espíritu Santo, nos protege, nos guía y nos perdona. Versículos 5, 6 y 7, decía hace un momento, nos recuerdan lo anterior, nos están mostrando pues que Dios nos protege, nos guía. Y ahora en el versículo 7 dice, no te acuerdes de los pecados de mi juventud, porque tú eres misericordioso, el Señor. Ahora vamos a ver los versículos 8 al 11, donde, como anunciaba hace un momento, a ti y a mí nos están bombardeando todo el tiempo con incitaciones permanentes a ir en varias direcciones, y que las salidas por aquí, y que salgamos a protestar, y que no compremos X producto, y que más bien compremos y que, en fin. Mira, la sola publicidad que tú y yo nos digerimos en los televisores, las horas que pasamos al frente, además de los dardos venenosos a veces y otras veces
como trucos de magia de los partidos políticos, las doctrinas falsas de las sectas, la religiosidad y tanto grupo, tanta doctrina nos afecta. Organizaciones, incluyendo las cristianas, que buscan motivarnos a apoyar la causa. Estoy hablando de poner dinero. Y además agreguémosle a esto las decisiones de familia, de personas en autoridad, nuestro trabajo, nuestro gobierno, la gente que maneja las finanzas, y todo esto nos hace sentirnos completamente acorralados y estamos buscando como alguien de carne y hueso que nos muestre el camino correcto. Mira, si tú en este momento estás siendo jalado de una dirección de otra, pues miremos qué dice aquí el Salmo 25, versículos 8 al 11, sobre todo, atención al versículo 9. Dice el Señor es bueno y hace lo correcto, le muestra el buen camino a los que andan descarriados. Pero mira el versículo 9, guía a los humildes para que hagan lo correcto, le enseña su camino. Versículo 10, el Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias. Y el 11, por el honor de tu nombre, oh Señor, perdona mis pecados, que son muchos. Protección, guía, perdón. Protección, guía, perdón. Esa es la dosis diaria que Dios tiene para nosotros, pero mediante su palabra y la aplicación de su palabra. Porque muy bonito esto. A veces uno lee pasajes bíblicos y la gente dice, ay, tan bonito, ay, no, qué prédica tan linda. No, es que esa canción me sale. Sí, y tu vida, porque nos parece muy bonito todo lo que dice aquí, pero lo estoy creyendo, lo estoy recibiendo para mí. Repito, si tú en este momento te sientes como desubicado, como que hay 3, 4 caminos, no sé cuál agarrar, mira, busca la guía de Dios y te lo va a mostrar y te va a guiar, porque el Señor quiere lo mejor para ti. O si no, ¿por qué dices tú lo que dice por allá en Romanos 12? Para que comprobáis cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pero a ver, que el agua moja. Sí, sabemos que la voluntad de Dios es buena. Y entonces, ¿por qué no hacemos su voluntad? Que es agradable. Bueno, a veces no es tan agradable porque no queremos hacer la voluntad de Dios. Queremos que Dios haga nuestra voluntad. Mira lo que dice el versículo 12. Para entender un poquito lo que significa temer a Dios. Lo que significa realmente que temer no es tenerle miedo. Temer es tenerle reverencia y reconocer que Él es Dios, el Todopoderoso. Temer a Dios es reconocer que Él es santo, todopoderoso, recto, puro, omnisciente. Y por lo tanto, pues hacer su voluntad. Si yo tengo un problema en mi salud y alguien me dice, vaya a tal doctor que él es una eminencia en esa especialidad, no solo en el país, en Sudamérica. Y tú vas y te examina y te da unas directrices que no te gustan, pero que te van a salvar la vida. Y sales dispuesto a seguir haciendo tu voluntad. Entonces, ¿qué dices? Ese médico no sabe, ese médico no me gusta, mejor voy a escuchar otra opinión. Y entonces vas a escuchar al que te dice que sigas con tu vida. Esto lo digo como ejemplo, no estoy hablando de que los médicos no sean una bendición, cuando son éticos y los pacientes somos obedientes. Mira, al mirar a Dios temiéndole, nos vemos como somos. Cuando yo reconozco que Dios es santo,
Estoy reconociendo que soy un pecador. Cuando yo reconozco que Dios es el Todopoderoso, estoy reconociendo mi debilidad, mi fragilidad delante de Dios. Cuando reconozco que Él es omnisciente, sabio, yo soy un ignorante, y no lo digo para afectar mi autoestima, es que yo puedo saber de muchas cosas, de muchas ciencias, pero si mi vida es un caos, soy un ignorante. Porque la verdadera sabiduría que viene de Dios no es tener conocimientos aquí archivados, es que esos conocimientos, una vez puestos en práctica, traigan para mí bendición. Cuando reconocemos quién es Dios y quiénes somos nosotros, es donde se cumple: bendecidos los pobres de espíritu, o en la otra versión, bienaventurados los pobres de espíritu. Solo entonces nos muestra el Señor cómo elegir nuestro camino, como dice en el versículo 14, a los que le temen, dice el versículo 14, el Señor es amigo de los que le temen, a ellos les enseña su pacto. Ya vimos que es temer, es reconocer su santidad, que es el Todopoderoso, que es recto, puro, omnisciente, sabio, que es Dios. Que Dios no está a nuestro servicio, como a veces pensamos, que como Dios me quiere tanto, me va a dar gusto en todo. No siento, no es el genio de la lámpara de Aladino, no está a nuestro servicio. Dios nos ofrece una amistad íntima y duradera, siempre y cuando reconozcamos que Él es el Dios. Y no diciéndoselo, ¿para qué me dicen Señor si no hacen lo que les digo? No, es que la mejor manera de hacer a alguien sentir rey es siendo súbditos de su trono. ¿Qué relación se puede comparar a la de temer al Señor con un amigo? Bueno, que cuando yo confío de verdad en un amigo y sé que lo que me dice es para mi bien, voy a escucharlo y voy a considerar lo que mi amigo me dice. Pues ojalá recordemos que Jesús le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros: ya no les digo siervos, sino amigos, porque ahora conocen los secretos, las cosas íntimas del amo. ¿Quién es el amo? El Señor Todopoderoso. Miremos los versículos 16 en adelante. Bueno, creo que no, sí leímos hasta el 11 y 12. Ahora leamos, el versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Dice: vivirán en prosperidad y sus hijos heredarán la tierra. Atención, prosperidad no es sinónimo de riqueza, de finanzas, de efectivo. No, prosperidad es avanzar. Una persona próspera no necesariamente en la economía de Dios es el que tiene más, sino el que es feliz con lo que tiene y avanza en la vida y no se está valiendo de engaños para obtener riqueza, ni está explotando a otros. No, la prosperidad según Dios es crecer cada día más y parecerse más en el carácter a su Hijo Jesús, el dueño de todo. Por eso dice que los hijos de Dios heredarán la tierra, pero no está hablando de hectáreas para vendérselas al gobierno. No está hablando de terrenos, de propiedad horizontal o de viviendas o de vehículos, que bueno, a algunos el Señor les bendice, pero realmente la prosperidad que mide el Señor tiene que ver con el corazón, porque las otras riquezas que considera el hombre, el ser humano, pues aquí se quedan. Ok, dice el versículo 14, el Señor es amigo de los que le temen, a ellos les enseña su pacto, ya lo habíamos leído. Mis ojos están siempre puestos en el Señor, porque Él me rescata de la trampa de mis enemigos. Ahora, ¿qué dice los versículos 16 y 17? Bueno, aquí tenemos el 12, que ya lo leímos. 16 y 17 dice: vuélvete a mí, ten misericordia de mí, porque estoy solo y profundamente angustiado. Mis problemas van de mal en peor. Oh, líbrame de todos ellos. Parece que te va mal, que en lugar de las cosas mejorar, como que cada día están peor, que los problemas se agravan. Bueno,
Dios es el único que puede darle un vuelco a esa situación, a una escalera de caracol por la cual estamos rodando. Dios puede hacer algo y vamos a empezar a ascender. Él puede tomar nuestros problemas, convertirlo en oportunidades para llegar a ser victorias. Y sé que tú y yo tenemos muchos ejemplos en el pasado de eso. Hay un solo requisito. Nosotros, al igual que David, debemos clamar por su misericordia. Y no porque Él nos quiera ver pidiendo cacao, como diríamos en el colombiano de hace unos años. No, es que Dios quiere que el orgullo que nos inunda a ratos, la autosuficiencia, pues que sean despojadas de nosotros y que le demos el lugar a Dios que merece, el lugar número uno. Cuando estamos dispuestos a hacer eso, lo peor puede convertirse en algo maravilloso. Pero Dios hace su ofrecimiento, venid a mí. Pero si no, es que el primer paso es nuestro. El primer paso nos corresponde a nosotros. ¿Qué dice el versículo 18? Siente mi dolor, considera mis dificultades y perdona todos mis pecados. Aquí David está pues completamente rendido a los pies del Señor. Siente mi dolor. Bueno, en medio de la angustia, David olvida que el Señor sí siente nuestro dolor, siente nuestras alegrías, porque el Señor conoce nuestro corazón. Versículo 19. Mira cuántos enemigos tengo y de qué manera despiadada me odian. Protégeme, rescata mi vida de sus manos, no permitas que me avergüencen, porque yo en ti me refugio. Pues ya lo dijimos al comienzo, son muchos los versículos que en los Salmos, pues en toda la Biblia, pero en los Salmos casi la mitad del libro habla de enemigos. Mira lo que dice el versículo 21, el penúltimo de este Salmo 25. Que la integridad y la honestidad me protejan, porque en ti pongo mi esperanza. ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo David encontró la respuesta tan pronto? Porque en ti pongo mi esperanza. Y hay una manera de estar seguro de que esa esperanza no es fallida. Bueno, por allá en Romanos capítulo 15, versículo 13, versículo que nos ha acompañado durante este año, pues habla de que Dios es la fuente de la esperanza segura. Pero ¿qué tengo que hacer? O sea, hay una parte que yo debo hacer. Dice aquí que la integridad y la honestidad me protejan. ¿Cómo así? Luego no estoy pidiendo la protección de Dios. Sí, pero en este momento el Espíritu de Dios y en este momento el Espíritu Santo nos está diciendo a ti y a mí que para sentirnos protegidos por Dios y seguros de esa protección, para sentirnos guiados por Dios y están guiados por el Señor, para sentirnos perdonados por Dios de verdad, pues hay dos acciones de nuestra parte creyéndole a Dios: ser íntegros y ser honestos, porque ya vimos atrás que la mentira, el orgullo, el aprovecharnos de los demás no hacen que la protección, la guía y el perdón de Dios sean una realidad en nosotros. Dios ya nos perdonó, Dios nos quiere guiar, pero mientras nos movamos en el reino de las tinieblas a través de la mentira, el engaño, la falta de perdón, el orgullo que nos hace creer mejores que otros, hay que revisar nuestro corazón. ¿Cómo miramos al que no cree en Jesús? ¿Con soberbia? ¿Los miramos por encima del hombro porque van para el infierno? ¿O los miramos con el amor que los miró Jesús cuando nos dijo que la mies es mucha y los obreros pocos? La integridad y la honestidad. David pide que estas fuerzas, que esta manera de ser, deber ser, lo protejan en cada paso. ¿Por qué? Porque si yo sé que soy una persona íntegra, mis enemigos pueden decir muchas cosas en mi contra, pero yo me afianzo en la verdad
y pongo mi confianza en el Señor, que mi nombre será limpiado. Y no voy a caer en el juego de que si me ofenden, debo ofender. Si estas dos fuerzas aparecen a lo largo de mi vida, pues que sea la integridad y la rectitud, no la amargura, no el temor, no la envidia. ¿Por qué? Porque es que mira, la rectitud nos lleva a aprender lo que Dios quiere y nos lleva a esforzarnos. Ser íntegro, es decir, que lo que yo vivo está acorde con lo que hablo, que soy coherente, pues esto nos va a impedir declarar que nosotros somos rectos, que somos excelentes hijos de Dios, mientras vivimos como si no lo conociéramos. Podemos, repito, saber muchos versículos, pero la gente compara lo que hacemos versus los versículos que decimos, y entonces creo que ahí estamos saliéndonos de la cobertura del Señor para que me proteja, me guíe y me perdone. No porque Dios me ponga esas condiciones, no, es porque es la manera, es el camino, es la guía que Dios nos está dando a través de su palabra. Mejor dicho, la rectitud o la integridad nos dice: siga el camino, es este el camino que debe seguir. Y la honestidad me lleva a reconocer si estoy caminando o no por el camino, si me mantengo firme por ese camino. El Señor sí quiere protegernos, pero ¿cómo nos va a proteger si nos salimos de su cobertura? Si dejo de ser íntegro y honesto, pues Dios no se va a contradecir, porque Dios nos llama, como lo dice aquí el salmista: el Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias. Aquí no dice algunos, dice a todos. Estoy leyendo del versículo 10 del Salmo 25. El Señor guía con fidelidad y amor inagotable. Porque insistimos que es que Dios no me guía. Bueno, aquí te está diciendo que sí te guía. ¿Cómo? Diciéndote, por ejemplo, en Proverbios: no te endeudes. Y tú pides prestado a altos intereses. Bueno, Él te guió, Él te mostró el camino y tú decidiste coger el atajo. El camino que el Señor te muestra: no viva amargado, perdone, ya queme esa foto del pasado, saque eso de su recuerdo. Bueno, no lo olvide, pero recuérdelo sin amargura. No, ese no es el camino. Yo prefiero a no amar a esa persona. Bueno, entonces siga ahí desprotegido y perdido. Tú decides, yo decido cuál camino tomar. Allá en Deuteronomio, cuando el Señor le mostró al pueblo de Israel sus mandatos, dijo: hay un camino de bendición, cumplan con esto. Hay un camino de maldición, si hacen esto. Por favor, escojan, pero yo les ruego que escojan el camino de bendición. Y el Señor nos está diciendo eso hoy, que la integridad y la honestidad me protejan, que la fuerza que nos da esto para mantenernos, integridad, honestidad, es íntegro, ser lo que decimos ser. Honestidad, no engañarnos, ni tratar de engañar a otros, mucho menos tratar de engañar a Dios. Vamos entonces a orar, a darle gracias a Dios por su protección, porque si tienes dudas
de que Dios te ha protegido, ¿cómo crees que has llegado hasta hoy? ¿Cómo crees que has sobrevivido a una inseguridad, a tantas enfermedades antes y después de 2020? ¿Cómo crees que has salido de casa y has regresado? ¿Cómo crees que saliste adelante de aquella enfermedad, de aquella situación de emergencia que viviste? ¿Cómo crees que hay alimento en tu alacena? ¿Cómo crees? Si no ha sido por la misericordia, fidelidad y protección de Dios. ¿Cómo crees que has llegado hasta hoy si es que Dios te ha guiado y tú hemos tomado muchos atajos que nos han causado problemas, dolor, y no solo a nosotros, a seres amados, nuestras equivocaciones, y aún así, aquí estamos, escuchando un mensaje basado en la Biblia, en la palabra de Dios, porque queremos hacer tu voluntad. ¿Será que Dios no nos ha guiado hasta aquí? Y te voy a decir, el único que está interesado en que tú dudes de que Dios ya te perdonó se llama Satanás. Él te quiere robar la paz de saber que cuando Jesús fue a la cruz del Calvario y dijo, todo es consumado, todo ha sido pagado, hasta aquí llegó mi misión, he dado la vida por todos los pecadores. Capítulo 3 de Juan, versículo 16, dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te quedan dudas de que Dios te perdona a través de Jesús? Debemos de ser claros. El Señor sí es nuestro protector, nuestra guía y nuestro Salvador, perdonador. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú eres mi protector. Tú me has guardado desde el vientre de mi madre, Señor. Tú me guardaste todos esos años que caminé lejos de ti, que viví en mi caso situaciones terribles. Gracias, Dios, por cada momento en que estuviste pendiente de mí. Levante esa oración. Si usted no tuvo una vida azarosa de adicciones o de delincuencia, pues gloria a Dios. Pero el Señor ha cuidado de usted, ha cuidado de cada uno. No sabemos de cuántos peligros nos ha salvado, Señor. Gracias, Padre eterno, gracias. Levanta tu voz de gratitud por su protección, por su fidelidad, a pesar de nuestra infidelidad. Y gracias, Dios, porque tú eres nuestro guía, nuestro faro. Tú eres el camino para llegar al Padre. Gracias, Jesús. Gracias porque no hay nada que tú nos pidas que tú no lo hayas hecho primero, Señor. Gracias porque tú perdonaste a la mujer adúltera. Tú extendiste tu mano amorosa a la samaritana, al joven rico, al fariseo que quiso saber cómo llegar al reino. A nadie echaste fuera, Señor. Gracias porque tú eres nuestro guía, Padre. Gracias porque Jesús es Dios, quien vio a Jesús, vio al Padre, y nosotros no tenemos la oportunidad de verle físicamente, pero sí de conocerle a través de tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos estar cerca de Jesús. Y gracias por perdonarnos. Gracias, Dios, porque no nos das lo que merecemos, como a veces pensamos, que merecemos más. Eso es orgullo. Gracias, Dios, porque entendemos que tú nos has dado más de lo que en verdad merecíamos, y eso es humildad. Ayúdanos, Padre, a reconocer de ti tu protección, tu guía y tu perdón, para que sigamos adelante y cada día seamos más esos hombres, mujeres, esas personas que tú quieres que seamos para gloria y honra tuya. Gracias, Señor fiel y misericordioso. Gracias porque tú eres la luz del mundo. Gracias porque tú, Señor, pagaste en la cruz por mi pecado. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis amigos, Dios me les bendiga, les guarde, les proteja
Queremos desearles unos días de bendición, que Dios les sorprenda gratamente esta semana. Y bueno, nos veremos por este mismo medio en 8 días, si Dios lo permite. Hasta entonces.